Uno, el apellido es Pitito. Pobre flaco. ¿Cómo? Pitito. Pitito.
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me podrían decir, por favor, porque yo soy de la Comisión 3 que me engancho ahora? ¿Me podrían decir qué tema trató el profesor el día miércoles pasado a las 18:30? Acumulación de procesos y liticonsorcio. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Vos sos? Mi nombre es Germán, Oscar, el tuyo es Germán. Germán, de la Comisión 4. Gracias, Germán. Así que es acumulación de procesos y consorcios. Germán, muy amable, gracias. ¿Qué? Sí. Re linda, sí. Sí, te chocha, bien. Ahora sí, ahora hola. Para. Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? ¿Escucho bien vos? ¿Escuchas bien? Por ahí, por ahí se me va a tildar un poco la conexión, pero. Bueno. Bien. No, bien, por suerte ya hace 15 días que estoy. Y, o sea, en realidad el lunes van a ser 15 días. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Los que tengan el audio encendido y se escuche el ruido de fondo, las conversaciones de fondo, si lo podemos apagar, por favor. Sí, olvídate. ¿Vos al final viniste a Manuel? Nuevamente, los que tengan el audio encendido y se escuchan los ruidos o conversaciones de fondo que interfieren en la clase, si por favor lo pueden apagar, ¿sí? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bueno, ya algunos, o porque son recursantes de esta materia o porque han cursado teoría general del proceso, ya me conocen. Bueno, si es bueno o es malo. Yo soy el doctor Guillermo Verdi, yo soy adjunto de esta cátedra y también de teoría general del proceso, o antes se llamaba elemento de proceso profesional. Yo voy a darles, en realidad lo hubiese sido ideal que esta clase hubiese sido la primera, porque yo voy a arrancar con la bolilla 1, así que vamos a empezar con algunos conceptos generales, como suele tener toda bolilla 1 de cualquier programa, de cualquier materia. Sobre todo el primer punto, ¿sí? Fíjense que el primer punto refiere al origen y la razón de ser del proceso. Esto yo creo que ustedes ya tienen una buena idea o una buena noción, pero vamos a hacer un breve repaso. El proceso en términos generales aparece, más allá que, como ustedes ya saben, hay procesos que son voluntarios, pero en la gran mayoría de los casos, o del universo de procesos que existan en cualquier lugar y en cualquier momento, son contenciosos. Es decir, está íncita en la idea de proceso la del conflicto, aun cuando, repito y subrayo, el proceso no se agota en la figura del conflicto, sino que existe la posibilidad de que exista un proceso sin que exista un conflicto, como es en el caso de los procesos voluntarios. Pues ese es el tema, ese es el motivo también por el cual ustedes recordarán de teoría general del proceso, algunos autores le, le dudaban de las características verdaderamente jurisdiccionales de un proceso de tipo voluntario, ¿sí? Cuando uno solicitaba, uno o más peticionarios solicitan que se constituya acuerdo, se le dé eficacia a una situación, una relación jurídica. Decían, en realidad, no sabemos si es un proceso. Sí es un proceso porque el término, la palabra proceso, olvídense de esta materia, olvídense de la facultad de Derecho por un segundo. Siempre que hablamos de proceso, de lo que sea, o de lo que fuere, estamos hablando de algo que lleva un tiempo, una evolución, una maduración, si ustedes quieren, y que implica una serie de actos que van en forma concatenadas, uno después de otro, como una cadena, y pensando en una finalidad. ¿Sí? Entonces, en un proceso voluntario,
también hay este tipo de actividad, porque hay una petición inicial, un despacho inicial por parte del juez, medidas que puede adoptar el juez, que pueda fijar una audiencia, y después una resolución del juez. ¿Y la finalidad cuál es? Bueno, precisamente que la petición que se haya formulado en un proceso voluntario tenga recepción o acogida por parte del juez que tenga que resolver. Pero la verdad es que siempre que hablamos de un proceso, estamos, y los que más tiempo nos lleva en el estudio, es un proceso de tipo contencioso, es decir, cuando se parte de una hipótesis de conflicto y una hipótesis de conflicto de intereses. Estos conflictos de intereses pueden ser solucionados de distintas maneras, ya sea, por eso, muchas cosas esto va a ser como una especie de déjà vu, van a aparecer cosas que hemos hablado hace un tiempo atrás, o que han escuchado un tiempo atrás. Un conflicto de intereses puede ser solucionado de una forma unilateral, es decir, unilateral y privada. Privada me refiero a sin acudir a la autoridad pública, que es lo que llama la autotutela, ¿se acuerdan? Es decir, lo que vulgarmente se conoce como justicia por mano propia, que en principio está vedada, está admitida en supuestos muy excepcionales, la legítima defensa en derecho penal, después la posibilidad de las defensas extrajudiciales para defender la posesión, es decir, la posibilidad de defender el despojo o la turbación en el ejercicio de la posesión, está la posibilidad de hacerlo también en forma de autotutela, es decir, por mano propia, pero esto está en el Código Civil y Comercial, y estaba en el Código de Vélez. Son figuras excepcionales. En principio, la autotutela está vedada. También está la posibilidad de que las partes en el conflicto arriben a un acuerdo sin acudir a la autoridad pública, es decir, una solución bilateral o plurilateral o multilateral, si son varios, pero también privada, es decir, por su cuenta, y sin acudir a la autoridad pública. Esto es lo que se denomina la autocomposición. La autocomposición es, en principio, la autocomposición es cuando las partes acuerdan una solución de tipo privada, pero con dos o más voluntades. De todas formas, la figura y el concepto de autocomposición después se traspoló también al proceso. Y muchas veces, cuando se arriba a un acuerdo ya dentro de un proceso y con un juez delante, en el marco de una conciliación, o en una transacción, cuando las partes celebran un acuerdo y se lo llevan a un juez para que lo homologue, se está hablando también de que las partes arriban a una composición de sus intereses. ¿Por qué? Porque en realidad el término composición se lo ha aplicado a la figura de arribar a un acuerdo. En el medio queda el tema de la mediación prejudicial obligatoria, porque si las partes llegan a un acuerdo en el marco de una mediación, en realidad no lo están haciendo delante de un juez, ni siquiera en el marco de un proceso, porque la mediación es prejudicial, anterior al proceso. Va a haber procesos si fracasa la mediación, en aquellos procesos que tienen una mediación prejudicial obligatoria, que no son todos. Las partes llegan a un acuerdo de una mediación, pero en este caso no lo hacen solitos, sino que lo hacen delante de un funcionario, porque el mediador, si bien el mediador es un abogado que ejerce libremente la profesión, pero cuando está actuando como mediador, está puesto por el Ministerio de Justicia, es decir, está ejerciendo una función pública. ¿Está claro? Entonces, en el caso de la mediación, es una autocomposición, pero con la intervención de un funcionario público, el mediador. ¿Sí? Pero no en el marco de un proceso. Ahora, supongamos que no ha habido autotutela, no ha habido autocomposición. La tercera posibilidad es que las partes no opten por una solución unilateral y privada, ni bilateral y privada, o con un funcionario público que los acompañe, sino que las partes opten como solución que la decisión del conflicto la adopte un tercero. Y acá aparece el juez.
Es decir, no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, que un tercero nos diga quién tiene razón. ¿Sí? Esto hablando, obviamente, en términos muy generales. Ese tercero, en principio, va a ser un funcionario público, el juez o tribunal. Pero ustedes saben, nos recordarán, que existe la posibilidad que en algunos casos las partes se sustraigan de la competencia natural del juez que les toca, después de lo cual vamos a hablar dentro de un rato, y elijan someter la cuestión a árbitros privados elegidos por ella. ¿Sí? Inclusive, el Código Procesal va más allá y existe y pone la posibilidad, regula la posibilidad que lo sometan la cuestión a la decisión de amigables componedores que ni siquiera tengan que resolver de acuerdo a derecho. Figura que no está usada, la verdad no es, la verdad que no es frecuente. Sí la de los árbitros. De hecho, en Mar del Plata existe en el Colegio de Abogados un tribunal arbitral, al cual acuden muchísimas personas. ¿Sí? Entonces, quien va a ejercer la jurisdicción, en principio va a ser el juez, pero también existe la posibilidad que las partes se sustraigan de la competencia natural del juez y elijan, no en todos los casos, tienen que ser cuestiones susceptibles de transacción, es decir, que no se afecte el orden público, y elijan dirimir la cuestión ante árbitros elegidos por ella. Tiene que haber una doble decisión. Primero, ir a un tribunal arbitral, y dos, ¿cuál va a ser ese tribunal arbitral? ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Está claro? Si uno opta por un arbitraje institucional, tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, es ese independientemente de quién lo integre. Pero también existe la posibilidad de que las partes digan, bueno, en vez de ir ante un juez, todas las cuestiones que se originen por el incumplimiento de este contrato, vamos a un tribunal arbitral compuesto por el doctor tal, el doctor tal y el doctor tal. Que obviamente tienen que estar de acuerdo, ¿no? Porque sí, por ahí no quieren ser árbitros. ¿Tá? Normalmente se opta por un tribunal arbitral ya preexistente, institucional, como el del Colegio de Abogados de Mar del Plata, como el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata fue, de alguna manera, un pionero. El juicio arbitral está en el Código Procesal desde el vigente, es decir, desde el año 67. Imagínense el tiempo que lleva. Pero la verdad es que durante décadas no era muy usado el proceso arbitral. Y la verdad es que a principios de la década del 90, el Colegio de Abogados tuvo la feliz idea, de Mar del Plata tuvo la feliz idea de conformar un tribunal arbitral, y que ha dado muy buenos resultados. Y que obviamente existe hasta la fecha, y que además tengo el orgullo de integrar, y además que como que marcó un sendero a nivel nacional, y realmente es un referente a nivel nacional, nacional, no de la ciudad, no de la provincia, nacional, de funcionamiento de un tribunal arbitral, y que hizo que se animaran otros colegios de abogados también a formar sus colegios, los tribunales arbitrales, como el de Loma Zamora, San Isidro. Repasando un poco esta idea. En el proceso, las partes, y esto hablando muy liminarmente, deciden que la cuestión la decida un tercero, imparcial. En principio un juez, a veces árbitro. Ahora bien, este es el comienzo. Pero nosotros dijimos que un proceso se extiende en el tiempo, ¿sí? E implica una serie de actos, por eso el proceso es una actividad, ¿sí? Implica una serie de actos que se desarrollan progresivamente, uno después de otro. No metemos un montón de actos procesales en una bolsa, los tiramos y de ahí salió el proceso. Sino que tenemos que seguir un determinado método. Primero, esto en términos muy generales, primero va a haber una demanda, se va a tener que correr traslado de la demanda, se le va a tener que dar posibilidad de contestarla, el demandado, va a haber
posiblemente, a veces sí, a veces no, se lo vamos a ver, una etapa probatoria, es decir, va a haber una etapa introductoria, una etapa probatoria, y después es una etapa decisoria. Y también la posibilidad de impugnar esa sentencia, va a haber una etapa recursiva. Y después, si la sentencia no se cumple, una etapa de ejecución. Esto implica de que el proceso tenga que tener un método determinado. Es una actividad metódica. ¿Y es un método de qué? Es un método de discusión, un método de debate, donde las partes debaten ante el juez, precisamente, y es el que va a tener que asignarle razón a una u a otra. ¿De qué va a depender? Obviamente, de los hechos que plantee, del derecho que le asista, de las pruebas que acompañe o produzca. ¿Sí? Con todo eso, el juez después, bueno, verá si hace lugar a la pretensión que está en la demanda, o si la rechaza, o si hace lugar en todo, en parte, ¿sí? A la demanda y a la reconvención, obviamente. Sin ánimos de meternos, pero sí es necesario hacer una pequeña mención, sin ánimos de meternos en el punto 3, que vamos a hablar en la otra clase. Es necesario hacer una pequeña alusión a lo siguiente, que es el rol del juez, el rol actual del juez en el proceso civil en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Hay dos, ya desde hace bastante tiempo, en nuestro derecho procesal hay dos grandes concepciones del rol que tiene que asumir el juez en el proceso. Una que es el garantismo y otra que es el activismo. El garantismo, no el garantismo del proceso penal, que es otra cosa. El garantismo del proceso civil propone que el juez sea una especie de mero árbitro, y casi diría espectador en el proceso, que se limite a escuchar las partes, a recibir las pruebas y a decidir. Nada más. El activismo, esto también en términos muy generales, el activismo en el proceso propone que el juez sea el verdadero director del proceso y se involucre con el proceso, su desarrollo y resultado. Que se involucre no significa que tenga que asumir parcialmente la posición de una u otra parte, sino me refiero a que se involucre en cuanto a el desarrollo del proceso y la búsqueda de una verdad material objetiva. Que el juez tenga facultades para poder esclarecer la verdad de los hechos, ¿sí? Que el juez tenga facultades para impulsar el proceso de oficio, o sea, que no le dé lo mismo que el proceso esté parado y nadie haga nada, detenido, sin movimiento, sino que lo pueda impulsar de oficio. Y que se involucre con el resultado con la producción y el resultado de la actividad probatoria. Es decir, no un juez encerrado en su despacho. El código vigente tiene un perfil activista, es cierto, porque si ustedes ven las facultades ordenatorias y instructorias del artículo 36, le va a decir que el juez puede impulsar el proceso de oficio, que puede adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, que puede citar a las partes para preguntarle sobre cómo han ocurrido los hechos, que en la solución de posiciones puede preguntar libremente, que puede llamar a testigos para que amplíen la declaración, que puede llamar a peritos para que le den las explicaciones del caso. Sin embargo, la verdad, todas esas facultades durante mucho tiempo han sido rara vez usadas. ¿Sí? En los últimos años se ha, digamos, intensificado este perfil activista del juez. Se ha abandonado esa actitud, entre comillas, pasiva del juez, cerrado en su despacho y limitado a resolver, o preocupado solo por resolver. Y entonces se ha propuesto que el juez
tenga un rol más activo en el desarrollo del proceso y particularmente en la etapa probatoria. Es ahí donde aparece, y esto lo dejamos entre comillas en suspenso para la clase que viene, lo que aparece en el punto 3, que es el Protocolo de Justicia 2020 y los proyectos de reforma. ¿A qué viene esto? Viene a que en el marco de este nuevo, digamos, perfil, no tan nuevo en realidad, perfil que se le intenta asignar al desempeño del juez, está también el de que el juez tenga contacto directo con las partes y que el juez intente que las partes arriben a una conciliación. ¿Sí? Que puedan llegar a una composición de sus intereses. ¿Cómo? Fijando audiencias a tal fin. Al principio se empezaban a fijar audiencias de conciliación y no iba nadie. O sobre todo no le iba el interesado, el que tenía que, en principio, cumplir con algo. Entonces empezaron a poner multas procesales fuertes. 3.000 pesos, si no venís injustificadamente. Entonces de ahí ya, bueno, empezaron a cuidar. También ocurría que iban, y muchas veces los funcionarios judiciales se limitaban a preguntarles si existe la posibilidad de un acuerdo. No, no existe, y medio que se quedaban listos con el no. Entonces, obviamente que si están en el medio de un proceso es porque no están de acuerdo. ¿Sí? Si no, no estarían transitando procesos, que hay conflicto de intereses. Pero hay que ver si, adentrándose en ese conflicto, realmente los intereses son tan contrapuestos y si las posiciones son tan antagónicas. Entonces, el juez empezó, los jueces, saludablemente, estamos hablando por lo menos de la experiencia de Mar del Plata, muchos jueces, no todos, empezaron a involucrarse en la posibilidad de que las partes arriben a una conciliación. Entonces empezaron a trabajar sobre las posiciones de las partes. Primero la actora, ¿qué reclama? ¿Por qué lo reclama? Porque a veces hay reclamos que están hechos un poco para ver qué pasa. A veces hay reclamos que son desmedidos. Hay reclamos que son notoriamente injustificados. O a veces hay reclamos que no, que realmente son muy ajustados. Hay muy posibilidad de que se baje de lo que está pidiendo la parte actora. Y por otro lado, el demandado. Que en principio cuando contestó la demanda fue niego, todo no. Pero bueno, por ahí la negativa no era tan negativa, y en vez de dejarlo que se quede abroquelado una negativa, empezar a trabajar en su posición. Ojo que hay una línea muy delgadita, que es muy finita, que es la del prejuzgamiento. El juez no puede adelantar su opinión. No puede decirle al demandado, mire que si usted no arriba a un acuerdo, es probable que pase. No. Lo cual a veces es muy difícil. Entonces, a veces uno, abogado, en ese tipo de audiencias, cuando va con el cliente, tiene que, y les va a pasar a ustedes, prestar mucha atención y saber leer entre líneas. ¿A qué me refiero? Escuchar al juez y saber más o menos el juez, sin decirles expresamente, para no incurrir en prejuzgamiento, les va a sugerir muchas veces líneas directrices de hacia dónde va su pensamiento. Entonces, lo que va a pasar, acá estamos hablando estrictamente de la práctica profesional, por algo que los que han sido ya alumnos míos me han escuchado hablar o decir en más de una oportunidad. Yo no trato de no hablarle a estudiantes de Derecho, sino, usted me dice, pero somos estudiantes de Derecho, entérese, sino a futuros abogados, ¿sí? A futuros profesionales, futuros abogados o futuras personas que estén mujeres y hombres de derecho en el Poder Judicial o donde fue. ¿Sí? Entonces, en la profesión a ustedes les va a pasar de que van a estar con el cliente en una audiencia de este tipo y bueno, van a escuchar y van a decir, necesito hablar con mi cliente, se van a ir afuera y le decimos, mira, me parece que esto va para este lado. ¿Sí? Entonces, ¿nos va a convenir o no nos va a convenir arribar a un acuerdo y en qué término? ¿Verdad?
también hubo, y esto correlativamente, porque los operadores jurídicos son varios en el marco de un proceso, está el juez, pero también están las partes y están los abogados. En nuestro país hemos tenido durante mucho tiempo una mentalidad poco proclive a la conciliación, por distintos motivos. A veces, al que resulte deudor, le conviene no conciliar porque en un país con un contexto inflacionario, casi hiperinflacionario, le sirve más pagar dentro de 3 años que pagar ahora, ¿sí? Entonces, a veces es por un motivo de mera especulación económica. ¿Mm? ¿Siguen? Pero es cierto que los abogados también empezamos un poco a cambiar un poco, como se dice vulgarmente, el chip, y cambiar un poquitito la tónica y la manera y la actuación profesional de ir para adelante hasta que la sentencia quede firme y consentida, en vez de eso, de ver la posibilidad de que un acuerdo hoy es mucho más ventajoso que una sentencia dentro de un buen tiempo, ¿sí? Y eso es un poco también lo que los jueces intentan también a veces transmitir. Pero repasando un poco, pero sintetizando un poquitito a qué vino esto, a que en este marco del rol activista del juez, está también este costado que es el de intentar, por lo menos intentarlo, después no le podemos sacar agua a las piedras. Y además también hay que respetar el derecho de defensa. Están las partes que dicen, no, lo que me proponen no me sirve, y quiero llegar hasta el final, y que salga lo que salga. ¿Está bien? Está en su derecho, tanto la defensora como la demandada. ¿Sí? Pero este rol de intentar que las partes arriben un acuerdo. De hecho, en muchos juzgados de Mar del Plata, cuando se hace la audiencia preliminar de prueba, ya se intenta una conciliación. Y cuando se hace la audiencia de vista de causa, también se intenta una conciliación. Hay 2 momentos, por lo menos, ¿sí? En los cuales se intenta una conciliación. Inclusive, en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, por ejemplo, de las 3 salas, la tercera y ahora últimamente la primera también, llaman a las partes, la tercera siempre, llaman a las partes a arribar a una conciliación, ya con una sentencia, ¿sí? Entonces, en vez de la política de siga, me limito a recibir los escritos y los despachos, llamamos a las partes, decimos, señores, terminemos, tratemos, vamos a ver si podemos terminar con esto, ¿sí? El punto 2 es el de competencia. Acá también vamos a hacer un poquito un repaso de lo que vimos en teoría general del proceso. No le vamos a hablar de lo que es la competencia, ya lo doy por sabido. Fíjese que se habla de las reglas para la determinación, la prórroga. Ustedes recordarán que de acuerdo al artículo 1 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, la competencia en principio es prorrogable, es improrrogable. Es decir, no podemos en principio promover un proceso y tramitar un proceso donde se nos dé la gana, sino que tenemos que respetar las reglas de competencia en cuanto a materia, territorio, grado, a veces cuantía, ya igual cuantía en la provincia de Buenos Aires, no, muy poco. Sin embargo, esta regla, la improrrogabilidad, tiene una excepción que ustedes recordarán, que es las cuestiones que son meramente patrimoniales. Estamos discutiendo dinero, ¿sí? Es decir, fuera laborales, fuera de familia, eso no. Las cuestiones meramente patrimoniales. Y en lo referido a la competencia territorial, es decir, no podemos prorrogar la competencia por razón de la materia, no podemos tramitar un proceso civil en la justicia laboral y viceversa, ¿sí? Tampoco podemos alterar la competencia por el grado. Tenemos que empezar en primera instancia, no podemos empezar en la Suprema Corte, excepto que sea competencia originaria, ¿no? Entonces, en principio improrrogable, solo se puede prorrogar
las cuestiones meramente o exclusivamente patrimoniales y la competencia, siempre y cuando estemos prorrogando la competencia territorial, por razón del territorio, si ustedes quieren. ¿Cómo se plantea esta prórroga? Esta prórroga puede ser expresa, puede ser que las partes, antes del proceso, hayan pactado la competencia y hayan prorrogado. Por ejemplo, celebran un contrato en Mar del Plata, los dos tienen domicilio en Mar del Plata, el contrato se cumple y ejecuta en Mar del Plata, pero pactan la competencia de la justicia ordinaria de Bahía Blanca. El juez no se puede meter en eso, sobre esto vamos a volver ahora. ¿Sí? Ahí hay una prórroga expresamente pactada. Ahora, esta prórroga también puede ser tácita. ¿Cuándo? Depende, si estamos hablando del actor o del demandado. Fíjese el artículo 2. El actor, por el lugar donde interpone la demanda. Correspondía, de acuerdo a las reglas de competencia, interponer la demanda en Mar del Plata. Sin embargo, la interpone en Dolores. Tácitamente está prorrogando la competencia. ¿Sí? No dice nada, ¿eh? En la demanda no es que por un apartado prorrogo la competencia, no dice nada. Tácitamente él está ya, con el solo hecho de haberla interpuesto en un lugar donde no era el que en principio correspondía, de acuerdo a las reglas de competencia, que vamos a ver en unos minutos, ya tácitamente la está prorrogando. Y el demandado, si no plantea nada, ustedes van a ver, cuando vean excepciones, en el 345, que una de las excepciones es la incompetencia. Si correspondía que el proceso tramitara en Mar del Plata y la demanda está interpuesta en Dolores, el demandado, cuando contesta la demanda, van a ver ustedes en qué momento se plantean las excepciones, de acuerdo al tipo de proceso. Porque en el proceso ordinario, en la provincia de Buenos Aires, las excepciones se pueden plantear en escritos separados de la constatación de demanda. El demandado puede plantear la incompetencia. ¿Sí? Ahora, si el demandado no dice nada, el demandado le notifica la demanda, mira y dice, uy, esto tendría que haber tramitado en Mar del Plata. O ni se lo pregunta, ni se lo plantea. No dice nada y se limita a contestar la demanda. Tácitamente está también prorrogando la competencia. El juez si es una cuestión patrimonial y competencia territorial, el juez no se puede meter en eso. ¿Sí? Es una cuestión que es disponible para las partes. ¿Estamos? Entonces, tácitamente como la prorroga, el actor por el lugar donde la plantea y el demandado por no haber planteado, por la vía de la excepción de incompetencia, la incompetencia. ¿Sí? Haber guardado silencio. Cuando yo interpongo una demanda, el juez lo primero que va a hacer es analizar su competencia. Si el juez estima que no es competente, se puede declarar incompetente. No lo puede hacer cuando se le da la gana. Lo tiene que hacer cuando yo interpongo la demanda. No hay un plazo en el código. Muchos dicen que es 5 días. Pero no hay un plazo para... Lo que no va a poder hacerlo es, si corre traslado de la demanda, el juez tiene dos posibilidades. Se declara competente y corre traslado de la demanda o no se declara competente. Si ordena correr traslado de la demanda, eso implica de haberse declarado competente. Entonces no puedes después decir, no, ahora me doy cuenta que no soy competente, no es de mi competencia. ¿Está claro esto? Fíjese el artículo 3, que se refiere precisamente a que toda demanda tiene que interponerse ante el juez competente. Bueno, obviamente esta es la regla. Y si de los hechos, pues va a leer los hechos, es decir, ¿me toca a mí o no me toca a mí? ¿Es de mi competencia o no? Si de los hechos no fuera de su competencia, el juez puede declararse incompetente. El código dice puede inhibirse de oficio. Hasta ahí llega el artículo 3 del Código Provincial. Y ustedes me dirán, pero a ver. Si yo, parte actora, interpongo la demanda ante un juez que no es, en principio, el competente, de acuerdo a los hechos,
y la cuestión es prorrogable, porque es una cuestión meramente patrimonial, y estoy prorrogando solo la competencia territorial. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Inicio un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, el accidente ocurrió en Mar del Plata, y el demandado vive en Mar del Plata. ¿Sí? Fue competente del de Mar del Plata. Fue civil y comercial de Mar del Plata. Y yo interpongo la demanda en Dolores. ¿Está claro? Porque me queda más cómodo. Ustedes, de acuerdo al artículo 3, dirían, no, el juez se puede declarar incompetente de oficio. Pero al mismo tiempo, no existiría ninguna prórroga tácita por parte del actor, porque el juez, si se da cuenta, se declara incompetente. Es por eso que el artículo 3 del Código de Nación tiene un agregado, que no está en el Código de Provincia. ¿Qué dice? O sea, lo que dice es que si de los hechos surge que el conflicto no es de su competencia, puede el juez declararse incompetente, o inhibirse de oficio, dice, es lo mismo. Pero el Código de Nación agrega, excepto que que la cuestión sea prorrogable. En ese caso el juez se tiene que callar la boca y esperar que el demandado lo plantee. ¿Está claro esto? Ese mismo criterio se aplica en provincia, ¿eh? Hay jurisprudencia a montones. ¿Estamos? Si la cuestión es prorrogable, el juez no puede declararse incompetente de oficio. Tiene que esperar que lo plantee el demandado. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de competencia que están en el código? Fíjense, si ustedes miran el artículo 5, esto va a depender del tipo de acciones que ustedes promuevan. En el caso de las acciones reales sobre inmuebles, en principio es el lugar donde estén situados, ¿sí? Ahora, el tema es que si son varias, en donde tenga el domicilio el demandado, si no es en ninguna, elección del actor, es cualquiera. El criterio del domicilio del demandado es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Por el derecho de defensa. Siempre, si ustedes la han promovido, en caso de duda, en el lugar donde el demandado tiene su domicilio, el demandado no va a tener argumentos para plantear la incompetencia. ¿Está claro? Porque es el lugar donde vive. Entonces es donde le resulta más cómodo, si ustedes quieren, poder litigar. No tiene que trasladarse a ningún lado, no tiene que ir a buscar un abogado a otra ciudad. ¿Está claro? Por eso el criterio que vamos a ver a lo largo del artículo 5 siempre es el tema de un poco el termómetro para decir la cuestión es el domicilio del demandado. En las acciones sobre bienes, también reales, sobre bienes muebles, también el lugar donde se encuentren y el domicilio del demandado a elección del actor. Y si hay una acción real cuyo objeto recae sobre bienes muebles o inmuebles, lo decide el lugar donde esté el inmueble, ¿sí? La competencia. En el 3, ahí empiezan las cuestiones, con el tema de las acciones personales, donde en principio, donde tenga que cumplirse la obligación. Todo contrato tiene un lugar de cumplimiento, ¿sí? Y en su defecto, si no hay un lugar de cumplimiento determinado, puede ser que se te olvidaron en el contrato, a elección del actor, el lugar del contrato o el domicilio del demandado, perdón, el domicilio del demandado o el lugar del contrato, siempre y cuando el demandado esté en ese lugar, aunque sea accidentalmente. Es decir, a elección, no hay si hay lugar de cumplimiento, lugar de cumplimiento. Si no hay lugar de cumplimiento en el contrato, es domicilio del demandado o lugar de celebración del contrato, si el demandado está ahí, aunque sea accidentalmente. De lo contrario, domicilio del demandado. Por eso les decía, fíjese que siempre se termina decidiendo la cuestión, en caso de duda, hacia el lugar donde el demandado haya tenido domicilio. 4. En las acciones personales de delitos y cuasidelitos. Es decir,
los daños y perjuicios, accidentes de tránsito, contrato de incumplimiento de contrato de transporte. En este caso, es el del lugar del hecho o del domicilio del demandado a elección del actor. Ojo con esto, porque esto incluye también, cuando hablamos del demandado, de la aseguradora citada en garantía. Ustedes van a ver más adelante que, cuando vean terceros, que en nuestro derecho las aseguradoras asuman un rol bastante particular desde el punto de vista procesal, porque no pueden ser directamente demandadas por un tercero, sí por su propio asegurado. Yo estoy asegurado en una compañía de seguros, tengo el auto asegurado por robo, me lo robaron y la compañía no me quiere pagar, yo a mi compañía de seguros sí lo voy a iniciar yo directamente en juicio, yo asegurado. Ahora, el tercero que choca conmigo, ¿sí? Yo le provoco daños a su vehículo y quiere iniciar un juicio de daños y perjuicios, lo va a iniciar contra mí y va a citar en garantía a la compañía de seguros. No me quiero extender en esto porque si no, no vamos a hablar de perder la clase hablando de citación en garantía y lo van a ver en otra bolilla, ¿sí? En esta materia, pero en otra bolilla. No es, en realidad, el rol que asume es procesalmente igual que el de un demandado, pero no es técnicamente un demandado. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿nos quedamos con el texto literal de la ley y solamente a elección del actor, lugar del hecho, domicilio del demandado, que sería el asegurado de la compañía de seguros, de la citada en garantía? No, eso comprende también a la aseguradora. O sea que podría yo iniciar un juicio de daños y perjuicios de un accidente ocurrido en Mar del Plata, aun cuando la persona que me chocó vive en Mar del Plata, pero la compañía de seguros tiene su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, lo puede iniciar en Buenos Aires. ¿Está claro esto? ¿Sí? Porque queda asimilado para este inciso, no es técnicamente un demandado, se llama citada en garantía, pero como procesalmente asume el mismo rol, contesta demanda, ofrece prueba, deduce recursos, es lo mismo, un demandado, entonces, queda equiparado para este inciso. ¿Está claro? Te digo porque hay por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, un par de colegas que preferían iniciar los juicios en otra jurisdicción, no acá. Porque por X motivo, no me quiero extender. Pero tenía que ver también con que ahora no, pero en una época, las indemnizaciones de daños y perjuicios en la ciudad de Buenos Aires eran muy superiores a las que se otorgaban acá. ¿Sí? Una cuestión jurisprudencial. Usted miraba los repertorios jurisprudenciales y otorgaban montos por incapacidad que acá no los otorgaban. Eso ya no ocurre más. Y no ocurre más sobre todo porque el Código Civil y Comercial actual ha planteado una serie de criterios, particularmente el 46, en cuanto a la calibración de la indemnización por incapacidad, con una fórmula matemática, etcétera, que hizo que medio que los jueces ya de distintos lados se hayan alineado o equiparado y no haya tanta diferencia. ¿Sí? Vamos con el que sigue. Las acciones de rendición de cuentas, el lugar donde tengan que presentarse las cuentas, y de lo contrario, a elección del actor, el domicilio del obligado, el dueño de los bienes sobre los cuales recaigan, o su administrador. En las acciones fiscales, el lugar donde está el bien. Esto, ojo, si el fisco de la provincia de Buenos Aires inicia un juicio de lo que se llama técnicamente, procesalmente apremio, que tramitan en el Fuero Contencioso Administrativo, por cobro de impuesto inmobiliario, lo va a tener que iniciar en el Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial donde esté el inmueble. ¿Sí? No lo puede iniciar en La Plata. Aparte, sería más cómodo al fisco de la provincia de Buenos Aires iniciarlo en La Plata. Y tramitarían todos en La Plata. ¿Sí? Pero no, tramitan, si es un apremio por cobro de impuesto inmobiliario de un inmueble que está en Mar del Plata, va a tener que tramitar ante un juez contencioso administrativo de Mar del Plata. ¿Sí? En los procesos de declaración de incapacidad, bueno, que esto ya en realidad ya no existen más, el domicilio del incapaz, pedidos de segunda copia, rectificación de partidas, el lugar donde se encuentre, protocolización de testamentos, lugar donde se deba abrir la sucesión. Ahora nos vamos a meter con las sucesiones.
acciones entre socios en lugar o asiento principal de la sociedad. Esas son reglas en realidad generales que obedecen a cierta lógica. Y en los procesos voluntarios, el lugar de domicilio del peticionario. En cuanto al artículo 6, cuando dice reglas especiales, yo les voy a plantear fíjense que en realidad tienen una regla en común, que es, lo accesorio sigue a lo principal. Con eso no hay manera de errarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese que dice, incidentes, tercería, citación de evicción, cumplimiento de transacción celebrada en juicio, ejecución de sentencia. El juez competente es el juez del juicio principal, ¿sí? O sea, si el juez que interviene en el principal va a ser el que va a intervenir en el incidente. ¿Por qué? Porque es accesorio al principal. El que va a intervenir en la ejecución de sentencia, ¿sí? El que va a intervenir en la citación de evicción. Bueno, el 2 ha quedado un poquito fuera de... un poquito desuetudo, porque antes había, normalmente en los procesos de familia, había juicio de divorcio, incidente de solución social conyugal, alimentos, incidente de tenencia de hijos. Entonces, lo que se planteaba acá es que iban todos eran todos competentes del mismo juez. Hoy eso ha cambiado porque cuando vos iniciás un divorcio, el Código Civil y Comercial te obliga a que plantees un convenio regulador. Y ese convenio regulador, para que no haya 5 juicios distintos, uno por cada cosa, que en ese convenio regulador se incluyan todas las cosas. Está claro. Lo único que puede quedar ahí sin resolver es el tema de los bienes, cuando hay una discusión sobre el carácter propio ganancial, que eso sí puede ir en un proceso aparte. Pero alimentos, tenencia de hijos, régimen de visita, que vaya todo el convenio regulador. Antes había un juicio de divorcio, un juicio de alimentos, un juicio de tenencia de hijos, un juicio de régimen de visita y uno de disolución social conyugal. 5 juicios por el mismo matrimonio, por la misma relación jurídica. ¿Entienden? Eso es lo que se trata de evitar. Entonces, por eso el inciso 2, que decía que los 5 tenían que ir ante el mismo juez, ha quedado un poquitito fuera de tiempo. Lo mismo con la exclusión del cónyuge, la atribución de sociedad conyugal. Las medidas preliminares, obviamente, donde va, hay medidas precautorias, no sé si ya empezaron a ver diligencias preliminares, donde va también, donde van al mismo juez que interviene en el proceso principal. El beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos muchas veces se plantea en la misma demanda, pero hay jueces que exigen de que se hagan por un incidente por separado. Pero el juez competente que va a decidir el beneficio es el mismo juez del proceso principal, ¿sí? Y también el juicio ordinario que se inicia como consecuencia del Ejecutivo. Ustedes van a ver en la segunda parte que el juicio ejecutivo permite que haya, ¿se acuerdan? La cosa juzgada formal, y permite que haya un juicio de conocimiento posterior. No necesariamente ordinario, juicio sumario. Un juicio de conocimiento posterior. El juez que va a ser competente en el juicio de conocimiento posterior va a ser el juez que intervino en el juicio ejecutivo. ¿Está claro? ¿Cómo se...? Una cosa más, que me estaba olvidando. El artículo 1 del Código de Nación permite la prórroga internacional, es decir, a jueces o árbitros extranjeros, ¿sí? Excepto cuando los jueces argentinos, la jurisdicción argentina sea exclusiva o cuando esté prohibida por la ley, es decir, no sea una cuestión patrimonial, ¿sí? Entonces ahí ya no habría o fue una prórroga por razón, no sé, de la materia, eso tampoco. Es decir, si no está prohibida, entonces sí puede prorrogarse inclusive a jueces extranjeros. Esto no está en el Código de Provincia porque estamos hablando de competencia internacional y por lo tanto está en el Código exclusivamente de Nación. ¿Cómo se plantea una cuestión de competencia? ¿Sí? La cuestión de competencia la va a plantear, obviamente, el demandado. Es decir, el actor prorrogó la competencia tácitamente cuando interpuso la demanda donde no correspondía, a priori. En principio, la cuestión de competencia, fíjese el artículo 7, se tiene que plantear
por la vía de declinatoria. ¿Qué significa declinatoria? Ante el juez que está interviniendo. O sea, el demandado tiene que presentarse ante el juez que está interviniendo y plantear la incompetencia que se hace técnicamente a través de la excepción de incompetencia. ¿Sí? Ahora, este es el principio. Hay una excepción, y es que el demandado, en vez de ir ante el juez que está interviniendo, vaya ante el juez que debería intervenir, según él. Puede hacerlo solo si la cuestión de competencia es ante jueces de distintos departamentos judiciales. Entonces, si el juicio está tramitando ante un juez del Juzgado Civil y Comercial número 2 de Mar del Plata, y el demandado entiende que el competente debería ser el Juzgado Civil y Comercial número 9 de Mar del Plata, lo tiene que hacer por vía declinatoria. Tiene que ir al Juzgado 2 y decir, señor juez, el Juzgado 2, usted no es competente. Es el del 9, por X motivo. Ahora, si el demandado entiende de que el juez competente es un juez civil y comercial de Bahía Blanca, puede, si quiere plantearlo Mar del Plata por vía declinatoria, lo plantea Mar del Plata, pero puede plantearlo en Bahía Blanca, presentarse ante un juez de Bahía Blanca, pedirle que se declare competente y plantear la incompetencia. Eso se llama inhibitoria. Ante el juez que está interviniendo, declinatoria. Ante el juez que considero que debería intervenir, inhibitoria. ¿Puedo plantear inhibitoria cuando se me da la gana? No. Solo si es juez de otro departamento judicial. ¿Sí? ¿Cómo sigue la historia? Si yo planteo la declinatoria, puede que el juez se declare, es decir, que va a correr traslado y puede ser que haga lugar a la declinatoria, se declare incompetente. ¿Sí? En ese caso, va a pasar las actuaciones al que sea competente. Si fuera un juez de otra jurisdicción, las va a archivar. ¿Sí? Que es lo que no lo dice ahí, en el artículo 8, pero sí lo dice en el 3, creo que es 352. Que es el artículo que les habla de cómo se resuelven las excepciones. En el caso de la inhibitoria, sí, obviamente que si el juez rechaza el planteo de incompetencia, la declinatoria, rechaza la excepción de incompetencia, el juez que está interviniendo, esa resolución obviamente que también es apelable. En el caso de la inhibitoria, es un poquito más complejo, porque yo voy a plantear la inhibitoria ante el juez que creo que debería estar interviniendo. Si se declara incompetente, puedo apelar la resolución, pero ya no voy a poder avanzar. Pero si se declara competente, va a mandar a pedir las actuaciones a otro juez. ¿Sí? Al juez que está interviniendo. Es decir, me presento ante el juez de Bahía Blanca, le digo, señor juez, a mí me notificaron esta demanda. Yo considero que en vez de tramitar en Mar del Plata, el juez competente es un juez civil y comercial de Bahía Blanca. Pido que se declare competente y que pida las actuaciones. Se declara competente, libra un oficio al juez de Mar del Plata y pide las actuaciones. ¿Me siguen? Acá lo que estamos hablando es artículo 8, 9, 10, 11. Acá hay dos posibilidades. El juez de Mar del Plata acepta la competencia del juez de Bahía Blanca y envía las actuaciones. Y dice, tenés razón, yo no soy el competente. ¿Me siguen? La otra posibilidad es que el juez de Mar Mar del Plata no acepte la competencia del juez de Bahía Blanca y diga, no, yo considero que el competente soy yo. En ese caso se genera un conflicto de competencia. ¿Sí? ¿Quién resuelve el conflicto de competencia? Para que ustedes entiendan, el superior común. ¿Se acuerdan del mínimo común? En matemática, bueno, el superior común. ¿Cuál va a ser el superior común? Depende. Si es un conflicto de competencia entre dos jueces del mismo fuero y del mismo departamento judicial, la cámara respectiva. Es decir,
conflicto de competencia entre dos jueces civil y comercial de Mar del Plata, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata va a resolver. Ahora, si es un conflicto de competencia entre dos jueces de distintos fueros, aunque sea del mismo departamento judicial, civil y comercial y contencioso administrativo de Mar del Plata, o al revés, del mismo fuero pero de distintos departamentos, civil y comercial de Mar del Plata y civil y comercial de Bahía Blanca, el único superior común es la Suprema Corte. Y ahí nos sentaremos a esperar. Y el expediente irá a la Suprema Corte, se va a La Plata para que se resuelva. ¿Está claro? ¿Qué efecto trae el conflicto de competencia? Fíjense, el 2. Se suspenden las actuaciones, excepto las medidas precautorias, por la urgencia que tienen. Puede ser que la contienda sea negativa, que es lo que dice el 13, y los dos jueces digan que no son competentes. ¿Está claro? Que me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, en daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires por accidente con móvil policial. Eso va al fuero contencioso administrativo, porque es contra el Estado provincial. El juez del contencioso administrativo dijo que él no era competente, no sé por qué, la ley bastante clara. Mandó a la Justicia Civil y Comercial de Mar del Plata. La jueza donde cayó dijo, no, yo no soy competente, se está demandada a la provincia, vamos. Los dos dijeron, yo no, yo tampoco, a la Corte. Es un conflicto, pero lo llama contienda negativa. Pues lo van a ver en la ley y dicen, ¿qué es la contienda negativa? Eso. En el ejemplo anterior, uno decía, me toca a mí, y otro decía, no, me toca a mí. Acá es al revés. Yo no, yo tampoco. ¿Sí? Yo no soy competente, yo tampoco. Bueno, por hoy terminamos acá. La vez que viene vamos a ver el punto 3, que es oralidad, con algunas consideraciones de las cuales ya empezamos, y presentaciones y notificaciones electrónicas. Desde ya, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.